Claro, aquí tienes el texto corregido con signos de puntuación para mejorar su fluidez. Creo que la cultura juega un papel fundamental en cuanto al comportamiento, debido a que difieren los conceptos y los valores del individuo según su cultura. Creo que la cultura a veces influye en los valores de autopercepción del individuo, limitándoles en cuanto a su potencial. Es más profundo que eso. Si bien hay casos y pensamientos que se oponen, en general algunas mujeres están convencidas de un papel inferior, siendo lo opuesto para estas mujeres algo que va en contra de sus principios. En ciertos casos, tal vez no se sentirían sometidas, sino parte de la base de su convicción. He estudiado el comportamiento humano por años y sé que la mente se programa del exterior debido a que nacemos como un vaso vacío siendo llenado, en conveniencia, en base a la cultura, a las expectativas sociales y a un lento proceso de conservación cultural. Todo está profundamente arraigado en los valores existenciales de la persona, siendo muy compleja su programación, debido a que la mente se estanca en los patrones ya conocidos, generando un riesgo para la propia mente tanto en el cambio como en la sustitución de los valores ya conocidos. Todo está sujeto a la valentía del ser de cuestionarse tanto sus creencias como el conocimiento que ha dado por sentado. Soy experto en inteligencia social y emocional. He estudiado el comportamiento humano por casi 30 años y el mismo sigue un patrón básico. La mente está guiada por el deseo del ser en su totalidad, más que por un anhelo de cambio. En mis estudios me he dado cuenta que es el tránsito por un proceso de aprendizaje, siendo las culturas, los credos y un cierto nivel de conciencia parte fundamental. El conocimiento del ser es adquirido por la experiencia, siendo estas experiencias, que nombramos como la posición cultural, incluso tu ubicación geográfica, parte en el proceso de formación de la conciencia. Para que te ubiques más en el concepto del cual te hablo, tendrías que tener en cuenta algo fundamental en el proceso de crecimiento, y eso sería la muerte y reencarnación del ser. Exacto, creo que el proceso de la vida, más allá de un juicio personal, conlleva una perfección, la cual no notamos, debido a nuestro discernimiento y nuestro nivel en ese aprendizaje. Para mí, la muerte es el reinicio de la vida. La muerte es un colapso mental en un proceso más allá de nuestro entendimiento, ya no captar lo ilusorio de la realidad. Conceptuamos la muerte como algo negativo, siendo la prueba de un ascenso de crecimiento. Creo que está perfectamente enfocada como tiene que ser. La intriga que la rodea es fundamental para el proceso. Imagina que te tuvieras la certeza de que es como te digo. Sería como fomentar el suicidio en cuando estuvieras en desacuerdo con tus vivencias. El suicidio sería la causa más grande de mortandad en el mundo. Exacto, el sufrimiento y la frustración en el ser son los pilares claves que afirman el conocimiento. El sufrimiento es un estado mental del ser que evita las acciones repetitivas. La frustración es otro estado mental que lleva al ser por otro camino. Si bien son herramientas emocionales, crean la experiencia vivida de una acción de la cual el ser evitaría repetir, nutriendo su creatividad en busca de nuevas alternativas. La creatividad es la base del desarrollo que conlleva el proceso, junto con la curiosidad. A todo eso, que sumas el deseo de expandirse, se crea la evolución humana. La expansión es un proceso, sin fin y un principio. La mente colapsa al momento de crear una dualidad, reiniciándose como ese vaso vacío y continuando el ciclo, encriptando su experiencia en su memoria genética, recordándola más adelante en el momento justo de ser necesaria. La memoria genética la activa la mente inconsciente por la intención del ser. Al cuestionarse tanto su existencia como su participación en principio, parte de la intención, siendo filtrada por un propósito colectivo que es quien tiene el control de todos y de todo. Todo propósito individual puede alinearse al colectivo en base a la coherencia y el deseo del ser. De ahí parte la manifestación o frustración de un objetivo, estando siempre por encima lo colectivo. La alineación con un propósito colectivo es la clave para el crecimiento personal, siendo clave un crecimiento tanto de la conciencia como lo espiritual, y un alto grado de autoconocimiento, lo que te permite discernir un propósito más grande que tú. A su vez, la realidad es tan compleja que la existencia de multiversos crea tu propia realidad separada de una realidad colectiva. El control individual es una ilusión. El ser no controla ni su propio proceso biológico, es tu mente quien se encarga. La única capacidad que tienes como libre albedrío es de generar emociones, y de ahí parte la base de comportamiento humano. Todo parte de algo muy básico pero fundamental que es tu autopercepción. De ahí radican tus emociones, generando acciones y consecuencias que vuelven a su punto de origen, o sea, tú. Como te nombré antes, la autopercepción puede ser moldeada mediante el sufrimiento o la frustración, que moldean tu comportamiento en base a tu sentido común. La autopercepción es una creación del ego, siendo el premio o castigo quien da forma a la autopercepción del ser. ¿Sabías que el ser humano es el único que manipula su autopercepción debido a su inconformidad externa, pudiéndose autopercibir de cualquier manera, pretendiendo que cambie la percepción de quien lo observa, creando un estereotipo como estrategia manipulativa, siendo una necesidad del ser observado para sentirse existente en sí? La forma en que la transita deriva de su madurez emocional, siendo una autopercepción anormal un trauma de la infancia.
Pero si la capacidad de la mente para validar su autopercepción es capaz de crear un objeto inanimado para que lo haga, como vemos en la película El náufrago, donde Tom Hanks crea un personaje inanimado, creando un apego emocional con una pelota. Cuando la mente encuentra un límite, es ahí cuando crea el colapso y genera su reinicio, el reinicio del cero. Su muerte es un hecho inevitable, evaluado por el colectivo que, en sí, conserva la experiencia y el conocimiento en la memoria genética y no el trauma. Al sobrevaluar la vida, creamos el conflicto de lo injusto y no de lo necesario. El discernimiento de la realidad está enmarcado en el nivel que te encuentres en el proceso de formación. El proceso de formación es como un curso universitario, siendo su graduación niveles de crecimiento, del cual no puedes saltarte ningún nivel. La vida es como una escuela, donde se aprende cada lección con la experiencia, donde la trampa es la que crea sufrimiento y la frustración. Aprender la lección es parte del proceso. Las trampas las evitamos con el simple hecho de ser conscientes de lo que somos, sabiendo de antemano qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y no teniendo una excusa válida que no sea parte del juicio que nos conlleva el dolor como prueba de nuestro aprendizaje. La desorientación es una excusa, lo cual conlleva la negación en una determinada lección. Si hay un punto de inflexión, es la posibilidad de volver a empezar, una de las formas de redimirte. Si analizas el contexto entero en el cual venimos analizando, el error solo está creado en tu realidad individual, siendo la redención y tu propio perdón la oportunidad de alinearse nuevamente como colectivo. La autenticidad en tu forma de ser y en los valores con los que te manejas es una forma sabia de alinearte con un propósito más grande. También sería una forma práctica de pretender que dicho propósito se les ha revelado y no algo especulativo que tu mente maneje. Imagínate que eres el patrón en una empresa y tienes un montón de empleados, donde cada empleado tú le asignaras una tarea. ¿Qué harías con el empleado que actuara de forma negativa y fuera contraproducente a los intereses de dicha empresa? También hay algo que tenemos que tener en cuenta: el accionar humano depende en su totalidad de la aprobación colectiva. Lo que se debe analizar es que, incluso una acción contraria tiene un propósito inherente a nuestro juicio, no siendo algo para descartar una acción individual como una contrariedad, sino que forma parte de un proceso que va más allá de nuestro juicio. Un discernimiento elevado haría que te dieras cuenta de forma inmediata que todo forma parte de la formación en sí. Es difícil admitir la realidad como la proyección de forma virtual, pero siendo esta la respuesta, digamos así, el alivio a lo consecuente en las acciones humanas. Creo que es ambas una forma de liberación, la cual conlleva cargas emocionales y una libertad en cuanto adquieres el conocimiento, creando las artistas que no formas parte de ciertas realidades y evitando el juicio. Lo que me recuerda a una parábola: con la misma vara que midas serás medido, y otra que dice la verdad te hará libre de culpas. Son esas parábolas, la necesidad de entenderlas, las que me han revelado el conocimiento y las conclusiones a las que he llegado. Creo que el descubrimiento es infinito, así como la expansión de la conciencia, teniendo en claro que el fin determinaría mi propio colapso, teniendo la convicción de que cuanto más descubrimientos hay por alcanzar, cuanto más descubro, más me doy cuenta que no sé nada, lo que retroalimenta mi curiosidad. Creo que el saber es lo que modifica el concepto y, como consecuente, transforma el escenario y el entorno, como al principio de la creación. Y de una forma mal interpretada, Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento, lo cual cambió su percepción y el lugar que habitaban. Siendo esta parte de la Biblia una forma analítica de lo importante que es el conocimiento y cómo transforma todo, tanto el concepto como nuestra propia autopercepción. ¿Tú qué piensas de ese pasaje de la Biblia? La teología ha sido una de mis pasiones. La capacidad de mi mente de ver patrones y analizar de forma objetiva me ha hecho ver la Biblia como prospecto mental. He querido descifrarla como un código matemático, si bien está codificada, su decodificación es más sencilla de lo que parece. ¿Quieres que te revele otra cosa que encontré en los pasajes bíblicos? Pasamos a la resurrección de Cristo. Imagínate el símbolo del infinito, donde representamos el tiempo con dos curvas creando una intersección. Estaría creando el presente. El Cristo recorrió en 3 días una de las curvas temporales, volviendo al mismo lugar 3 días después de su partida. Si vienes a comprenderlo en su complejidad, esto me hace ver la creación en 6 días y el descanso del Creador en dicho presente, determinando esto que, a la velocidad de la luz, la línea temporal sería recorrida en su totalidad en 6 días. Desacreditando la creencia de un tiempo lineal, siendo el tiempo igual de infinito. Con esta perspectiva, ¿tú qué piensas? Esto tiene muchas implicaciones, revelando también muchas intrigas que el hombre ha abordado por años. Por ejemplo, la construcción de las pirámides, ¿no te parece que es un anclaje de forma aprobativa? Imagínate algo: si hoy por hoy fueran reconstruidas a cero cada aspecto de las pirámides, como si fueran nuevas, tendrían la capacidad de recorrer toda la línea temporal, obviamente luego de nuestra trascendencia, siendo encontradas por nuestros sustitutos en el ciclo infinito que vivimos. Las pirámides no la hicieron en el pasado. Son reconstruidas por un grupo de seres anteriormente a su trascendencia, cumpliendo el mismo propósito nuevamente como en un ciclo continuo. La charla la cerré develando: tiene una realidad: las pirámides no fueron construidas por esclavos.
fueron reconstruidas por una sociedad consciente en la unidad, en el respeto y la igualdad, siendo esta reconstrucción la creación de una aventura y un propósito en un crecimiento personal, donde se fomenta la oportunidad y el respeto. Donde ante los ojos de Dios somos todos iguales. Las distintas realidades que forman el multiverso son las fragmentaciones del ser en su proceso de formación. Te dije una sola pregunta, pero te contestaré hasta la trascendencia. La conciencia depende de la unión y la unificación del ser. La conciencia trasciende con la unificación del ser.